一輪ほどのその暖かさ。 Hola, ¿qué tal? Colaboradores de la luz, hermanos índigo y miembros de esta gran familia humana, sean bienvenidos a una emisión más de este su canal, El Despertar del Ser. En esta ocasión nos va a tocar el tema respecto a una frase que ha sido estudiada a lo largo de la historia de la humanidad y que hoy, justamente en la era de la información, en la era de la conciencia, o como le han denominado algunas civilizaciones, algunas culturas antiguas, como la era de Dios, en estos tiempos la frase de frases consolida justamente el yo soy, que es el tema que vamos a tocar en esta ocasión. En primera instancia, entender que el factor ser, que es la gran manifestación de la conciencia cósmica, de la conciencia planetaria, de la misión de vida, del entendimiento de nuestros quehaceres en este plano, el ser alude precisamente esta palabra, a esta frase maravillosa que emana el poder cósmico de la totalidad contenido en una gota de humanidad como lo somos los seres humanos. Y partiendo de que el mar de amor es justamente la totalidad, es aquello que compone absolutamente todo, el absoluto. Es entonces que ello y nosotros de manera individual estamos contenidos exactamente de lo mismo. La historia de la evolución completa, o la historia de Dios, o la historia del cosmos, o la historia de historias de la creación está contenida, esa información en cada uno de nosotros. Y si esta totalidad la podemos entender como un mar, como un núcleo, como un mar de amor, como un mar de cosmicidad, como un mar de unificación, entonces nosotros vendríamos a ser una gota dentro de este mar. Y como tal, aún el propio mar, con tanta abundancia de agua, aún así está contenida por litros de esta misma. Y a su vez estos litros están contenidos por gotas de agua, que es justamente la importancia de entender el para qué estamos aquí, es que desde nuestras individualidades, desde nuestras capacidades personales y particulares, nosotros podemos complementar a toda la totalidad. Cuando decimos todo, estamos hablando desde las familias donde nacemos, las comunidades donde pertenecemos o convivimos, hasta todo el cosmos completo. Es de ahí que en estos tiempos es fundamental que el humano entienda quién es y de esta manera cómo puede colaborar y cómo puede complementarse con la colectividad que le rodea. El yo soy es la identificación precisamente de este ser, es la identificación precisamente de nuestras singulares. Y que en un inicio tenemos que ir identificando cómo va funcionando el yo soy a través de los procesos que vamos viviendo a través de nuestra propia evolución como individuos, es decir, desde que somos gestados en el vientre de nuestra madre hasta que podemos tener la conciencia sólida para poder entender que yo pertenezco a un tiempo y a un espacio. El yo soy se divide en dos. El yo pertenece a la parte mamífera, a la parte instintiva, a la parte poderosa. Este mamífero extraordinario de manada que tiene una orden muy explícita, la vida. Y como tal, el máximo baluarte de la vida que se manifiesta en los pequeños detalles de la existencia misma, del acontecer de nuestra cotidianidad y del ir evolucionando justamente a través de complementarnos con todo lo que nos rodea, es entonces que el yo comienza este proceso evolutivo. Pero hay que entender que aunque la esencia del yo es el preservar la vida, hay dos órdenes directas que van a marcar determinantemente el comportamiento de nuestra parte mamífera, de nuestra parte instintiva. Tenemos una esencia de depredación y de conservación a su vez, que simultáneamente se convierten en supervivencia y en sobrevivencia. Esta orden está determinada en nuestro subconsciente y todo lo que haga el individuo o deje de hacer va a ser en función justamente de atender estas dos misiones que tiene el yo. Precisamente el soy, que es la parte complementaria del ser, esta parte virtuosa, esta parte femenina, esta parte sublime. Cuando el yo soy se activa, es entonces cuando el individuo comienza a concientizarse y a tomar entendimiento de que existe en un tiempo y en un espacio. Cuando vamos siendo niños, justamente en esta travesía, se comienzan a activar nuestros
centros de expresión, comúnmente les reconocemos como chakras, y esto va evolucionando de una manera tal que el individuo llega a un punto donde comienza a expresarse, comienza a activar todos estos centros maravillosos de transmisión de necesidades, de transmisión de sentimientos, de transmisión de ideas y en general de expresiones. Nuestros centros energéticos, mejor conocidos como chakras, son justamente estas formas de expresión que tiene el ego o el yo para poder complementarse con los demás. Pero si en determinado momento se ve afectado por el sistema de miedo, de masificación, de competencia salvaje, de hipocresía y en general el sistema al que sabemos pertenece en estos tiempos el humano, es entonces cuando el yo desvía su entendimiento hacia el soy, y es entonces cuando el soy o el ser no puede expresarse de manera natural o de manera virtuosa, y es justamente cuando las deterioras en el ser, cuando las deformaciones del ser, cuando los estados alterados de conciencia hacen su aparición, y entonces los vicios, las adicciones y todas aquellas malinterpretaciones del ser justamente emergen para desviar de su objetivo primordial del individuo, que es complementarse con la totalidad. Es muy importante abrir un paréntesis y entender que el término espiritualidad en realidad ha sido un término que no se ha complementado de forma integral y que no ha tenido una idea sustentada en la totalidad, sino todo lo contrario. El humano, en su esencia, a través de la evolución y a través de un montón de instituciones de tipo dogmática y a través de la confusión de las ideas y a través de estos virus energéticos que han confundido la idea del humano, del por qué y para qué está en este plano, lo único que han hecho es gestar en la mente humana el concepto de bueno y malo simultáneamente. Pecado y lo contrario del pecado. Y es ello precisamente lo que nos hace brincar de bueno y malo y de malo y bueno, causando una confusión tal que el humano entonces, de manera culposa, atiende el concepto de la espiritualidad más por una válvula de escape que le permita de manera momentánea aliviar los padecimientos que tiene ante los errores pecaminosos y malos que ha cometido. Y en base a la culpa, y que evidentemente sabemos que la culpa viene detrás del castigo, es cuando el individuo recurre a la espiritualidad, pero más por una necesidad de alivio que por una idea de evolución. De momento va a encontrar una especie de alivio, como el suspiro que llega, alivia el alma y se va. De momento va a encontrar ese alivio, pero posteriormente, cuando se trata de identificarse él mismo, cuando se trata de entender de base y de fondo cómo cambiar estas formas de pensar, cómo constituir nuevas ideologías, cómo crear nuevos paradigmas, cómo crear deducciones, cómo poder estudiar para poder emanar lo mejor de sí, es entonces cuando se va a confundir y la idea de la espiritualidad ya no le va a resultar suficiente y de momento la va a abandonar. Y posteriormente va a volver a caer en sus errores pecaminosos y malos y va a estar en una constante ida y vuelta, en una especie de bucle que le va a hacer dar vueltas donde mismo sin poder salir de esto. Y evidentemente estos errores, estos contratiempos van a ir acrecentándose más, intensificándose más y densificándose más al punto de que su vida se vuelva insoportable y controlable y entonces tiene que recurrir a las adicciones y a los vicios para poder sucumbir ante todo este caos interno. Hay que entender que el ego no se controla, que el ego no es algo malo, sino todo lo contrario, y que todos aquellos seres que han recurrido a hacer cosas negativas se han densificado a tal grado de que han perdido incluso la idea de la esencia humana o la esencia humana en sí y han recurrido a lo más primitivo de su ser. No es que sean seres humanos malos o malvados de naturaleza, simple y sencillamente son seres en modo primitivo, en modo de predación, y es justamente la parte depredadora de nuestro ser lo que nos permite complementarnos con el sistema siempre y cuando se haga de manera civilizada y se evite caer en la intensificación del ego o en el exceso del yo, que es lo que nos da como resultado el egoísmo y evidentemente el viciar la idea básica y natural, cósmica que tiene el humano en este planeta. Es precisamente que el humano crea cuando comienza a intervenir en otros procesos naturales. A lo largo de la historia humana ha sido esa capacidad de depredación lo que al humano le tiene hoy donde le tiene.
pero también ha sido el exceso de esto mismo y hacerlo de manera salvaje que ha irrumpido de manera terrorífica en los ciclos de vida naturales de otras especies, las cuales debería de cuidar y proteger. Pero en este caso, cuando el humano regula o cuando regule su capacidad depredadora, entonces tiene la facultad de hacer que una jungla se convierta en un hermoso jardín. Y para eso evidentemente hay que podar, hay que quitar maleza, hay que reajustar, hay que organizar, hay que sembrar, hay que sacar a su vez otras plantas. Es decir, nuestra parte depredadora equilibrada es funcional. El tema es cuando se va al exceso porque el yo sin el soy, es decir, el ego sin el ser, se pierde y entonces no se puede regular. El ser, por su cuenta, como regularmente se ha malinterpretado cuando se busca la espiritualidad o cuando se busca el ser y no se entiende cómo el ser también tiene que estar regulado por el ego, entonces nos perdemos en la New Age, en la falsa espiritualidad, en el me olvido absolutamente de todo, me olvido que estoy en un sistema que es capitalista, que tiene que ver con la elaboración del dinero, que tiene que ver con la adquisición de materiales, y entonces pretendemos despojarnos de nuestra parte biológica y de manera errada nos enclaustramos en esta idea separada que es dedicarnos completamente al ser y nada más. Nosotros somos seres mamíferos y estamos aquí justamente para detonar nuestras emociones y para poder entender cómo fusionar el yo y el soy. Y la única manera que hemos encontrado que los grandes maestros de la historia, que todos aquellos que en tiempos determinantes han emanado lo mejor de sí y han despertado su ser, es a través del diálogo, es a través del habla, es a través de la expresión, que el yo y el soy pueden vincularse, que la parte virtuosa que es el ser y que la parte poderosa que es el yo, que es el ego, van a fusionarse y van a vincularse, respetando los procesos del ego y respetando por supuesto los procesos del soy. La semana pasada a alguien que yo le estoy dando asesoría le comentaba precisamente que en el proceso de duelo, para poder cuánticamente evolucionar el proceso de duelo se necesita respetar al ego y en un momento de dolor saberme a mí como alguien que padece de algo, sentarme a que eso me duela, es precisamente darle el espacio al ego que en ese momento está manifestando. No lo puedo ignorar. Pero también, cuando pase ese dolor, buscar dentro del ser la alegría, buscar dentro del ser la reflexión y buscar dentro del ser la oportunidad de respirar y de volver otra vez hacia un estado armónico. Y simultáneamente me decía ella, ¿cuándo va a dejar de doler? Y yo le dije, probablemente nunca. Pero aquí lo importante es que ya no duela, sino lo importante es que mientras me duela, yo me voy a dar el espacio para que me duela lo que deba de doler. Porque al final de cuentas el ser, que vive a través del yo lúcido y de las virtudes, va a regular el suficiente momento de dolor. El ser es el encargado de que el dolor tenga un límite. Estos dos entes fusionados nos dan como resultado el yo soy, el aquí y el ahora. Es precisamente por ahí de los 1, 2, 3 años que el niño comienza a identificar que pertenece a un tiempo y un espacio y es cuando comienza a activar sus campos de expresión. Es entonces cuando el yo pienso, el yo veo, el yo hablo, el yo siento, el yo emano, el yo sexualizo y el yo adquiero van tomando sentido. Y estos campos de expresión van a ir evolucionando. El yo pienso va a llegar al punto máximo de su evolución cuando va a convertirse en el yo sé. Y cuando el yo sé transmuta lo positivo, entonces llega a la sabiduría. Y así cada uno de estos centros, que lo explicaremos en futuros videos, va a ir evolucionando. Y la idea acá es que el yo y el soy comiencen a aprender a convivir en un estado armonioso de colaboración y sobre todo en una sociedad perfecta. Y repetimos, es cuando nosotros a través del diálogo, a través del estudio, a través del aprendizaje, vamos a ir de a poco aprendiendo a manejar nuestros impulsos, aprendiendo a reflexionar nuestros errores, aprendiendo a reflexionar del dolor. Recordemos que el dolor es la invitación que nos da la vida a la reflexión, pero en nosotros está poder aceptar esta reflexión y convertirla en información que nos permita ir construyendo en futuros posteriores cuando estas mismas condiciones se vuelvan a presentar, porque al final de cuentas somos seres cíclicos. La palabra estudios está dividido en tres. Es, tú, Dios. Es que corresponde a la evidencia de los acontecimientos, tú, que hace alusión a la motivación que nos está empujando a hacer esta investigación de la palabra Dios, que en su etimología significa ser de luz. Es de ahí que nosotros le damos
el concepto. Es de ahí que nosotros le damos la importancia que le damos al contexto Dios por la alusión que tiene con la debilidad, con lo lumínico. Entonces, son los estudios los que en el paso del tiempo, son la investigación, es la evidencia la que nos va dando la oportunidad de poder conjeturar estos nuevos pensamientos, que al final de cuentas los pensamientos no son otra cosa más que palabras mezcladas. La palabra lógica tiene su etimología en logos y logos a su vez en palabra, es decir, son las palabras que nosotros nos vamos explicando a nosotros mismos y que vamos guardando y que nos explicamos a nosotros mismos y que se van quedando registradas en estructuras de pensamiento que posteriormente nos van a dar la oportunidad de ir conjeturando nuevas ideas. Entonces el yo y el soy, cuando se fusionan, cuando se unen, cuando se vinculan, dan nacimiento a las nuevas ideas, a las nuevas expresiones, a las manifestaciones de la conciencia. El yo está empoderado en la parte negativa masculina y el soy está empoderado en la parte femenina positiva. Y es justamente que cuando nuestras dos polaridades se unen, es cuando emana esta maravillosa luz que emana de nuestro interior, mejor conocida como conciencia. Es de la misma manera que un ser debe entender que su individualidad, de ahí la palabra individuo, que también se compone de tres, dentro, división, y duo de dual, es que el individuo debe de saber que está dentro de esta dualidad y que tiene que aprender a fusionarla, aprender a vincularla, aprender a crear una relación estrecha entre estos dos poderosos entes para que puedan nacer estas ideas. Y estas ideas justamente son lo que nos van a ir dando la oportunidad de ir concluyendo. Pero, ojo, la evidencia siempre tiene que estar de la mano de la compasión, porque si la evidencia no está espolvoreada con esta facultad que es derivada de la comprensión, como lo es la compasión, nuestros estudios pueden ser incluso fríos, pueden ser difíciles, nos pueden orillar a estados de amargura, a estados caóticos, a estados catársicos, porque la evidencia en un principio es dura, es difícil, es fría, y es precisamente esta capacidad que tenemos los humanos a través del ser, a través de la parte femenina, de la parte positiva, lo que va a hacer que la evidencia, por más fría que sea y por más difícil de entenderla que sea, siempre en el fondo va a haber algo que a través de poder empatar con la humanidad nos va a hacer entender que todo tiene un porqué y todo tiene un para qué y que nosotros tenemos que respetar los tiempos de todos y al final de cuentas ir sumándonos a esta oportunidad como lo es el compartir por encima del competir y donde yo de manera individual puedo marcar una diferencia. Si dentro del mar de amor está contenido el absoluto, en una gota de ese mar de amor también lo está. Y nosotros somos una gota de humanidad en la que está contenido absolutamente todo el mar de amor. Y es justamente cuando el yo soy se empodere, es justamente cuando el yo soy brote, cuando el yo soy emane y comience a crear sus frutos y comience a crear estas pequeñas familias llamadas ideas y estas ideas vayan evolucionando, es cuando nosotros vamos a decir yo soy y cuando el yo soy va a tomar fuerza cósmica. Lo que se tiene que entender y lo que tenemos que entender todos como humanidad, pero al principio de una manera individual, es que hay que recobrar la dignidad cósmica. Es decir, que no estamos separados de la totalidad, sino estamos unidos en esta totalidad y que al mismo tiempo podemos marcar la diferencia. No somos seres ajenos a los grandes maestros, no somos criaturas inferiores que tenemos que estar creando reverencia y tenemos que estar haciendo adoración por el simple hecho de que así es y se acabó. Nosotros desde nuestras individualidades, nosotros como individuos podemos marcar la diferencia y estamos obligados a hacerlo, porque la única manera de poder tomar responsabilidad en este planeta, la única manera de poder cambiar la realidad en la que estamos, la única manera en que vamos a convertir una humanidad nueva, una humanidad llena de conciencia, basada en el amor, basada en la relación perfecta, armónica entre los seres semejantes, la única forma que vamos a poder bajar el cielo a la tierra, la única manera que vamos a poder adentrarnos a las dimensiones lumínicas es a través de responsabilizarnos de nuestro aquí, de nuestra ahora y sobre todo de nuestro ser de manera individual. Y el yo soy te da la oportunidad a ti de manera individual y singular de entender la luz que está contenida en tu interior y sobre todo que puedes emanar esa luz para que otros a su vez comiencen a inspirarse a hacer lo propio. No somos héroes de nadie. No tenemos la obligación de rescatar absolutamente a nadie. La única obligación que tenemos nosotros como seres en este plano es saber cómo funciona nuestro ser y de manera singular y de manera
responsable y de manera consciente ser lo que nos corresponde ser, y de esa manera al mismo tiempo va a ser suficiente para que todos aquellos que reciban esta ola de cambio y esta ola de control de nuestros destinos vayan también haciendo lo propio. No es una tarea común, por tanto pareciera ser difícil, pero no lo es. Hay que hacer que lo que no es común se vuelva común, hay que hacer que lo que parezca difícil en realidad deje de serlo, y estar atentos, porque el llamado está en nuestro interior, y aquellos que están recibiendo el llamado están prontos a comenzar a ejercerlo. No todos tienen que recibir el llamado al mismo instante. Para algunos es muy antes, para otros es muy después. Lo importante es que sea cuando sea que escuches ese llamado, comiences a escucharlo. No importa si en ese momento tu yo soy no se manifiesta, no importa si en ese momento tú decides replegarte, llenarte de egoísmo y hacerte a un lado. Lo importante es que lo consideres. Lo importante es que no deseches ideas. Lo importante es que no renuncies a creencias, porque de pronto en un principio eso es cruel para tu ego. En un principio ninguna creencia tiene que ser erradicada. Vamos a complementarlas, vamos a dejar que la luz comience a iluminar la oscuridad. Y al principio muchas creencias que están arraigadas en nuestro interior, sobre todo las de tipo lumínico, van a crear conflicto. No renuncies a creencias, no reniegues absolutamente de nada, pero tampoco niegues nada, porque al final de cuentas tu yo soy, a través de tu intuición, se va a encargar de ir reajustando y acomodando las ideas en la medida que te sumas a la evidencia con compasión y en la medida que conjeturas tus propias ideologías, porque al final de cuentas de esto se trata la travesía del pensar y del caminar en este plano. Ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes. Desde lo finito de mi entendimiento y lo infinito de mi ser, reciban un fuerte abrazo del alma. Nos vemos la semana que viene. Mi nombre es Heriberto Cárdenas y este es su canal El Despertar del Ser.